El diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos? O sea, hemos visto hasta ahora que uno puede trabajar las cefaleas de acuerdo a la tipología. ¿Cómo yo lo puedo diagnosticar? Es otra manera de poderlo encarar también, ¿no? Uno puede encararlo desde el punto de vista de el tipo de dolor de cabeza según el meridiano, según la zona, según el área que atraviesa el cráneo, la cabeza. Eso es una manera de poder justamente relacionarlo directamente desde el punto de vista de lo local, por decirlo de una forma. El tipo de dolor, un poco ya hablamos de la tipología del dolor de cabeza que nos permite poder diferenciar y caracterizar. Después, el grado de mejoría que tiene, cómo la persona, en qué situaciones mejora su malestar o en qué momentos o con qué situaciones se agrava el malestar. Eso también nos da información vital para poder también contrastar y poder reafirmar lo que uno ya viene sospechando, ¿no? En la hipótesis. Si uno se va en lo que tiene que ver con según el meridiano, lo va a dividir en las zonas, en las áreas en las que está involucrado esto que estamos hablando ahora. Primeramente en la parte alta de la cabeza, como ya hemos visto y un poco ya se estarán dando cuenta de que estamos hablando, podemos encontrar diferentes etiologías, ¿no? O sea, puntos raíces en los cuales podemos acudir a una explicación. Deficiencia de sangre de hígado, deficiencia de ki y de sangre, o de ambos, deficiencia de sangre de corazón. Son los diferentes, digamos, órganos por los cuales podemos nosotros aseverar que este dolor de cabeza proviene de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente el corazón tiene un meridiano divergente que termina, confluye en la zona alta, y el hígado además también por una cuestión de que tiene un colateral que trabaja y termina a nivel DU20. Entonces son zonas, digamos, donde vamos a encontrar el yang más brillante en esa zona, ¿sí? Entonces, con frecuencia cuando uno tiene una cefalea donde justamente la sangre está deficiente o el yin está deficiente o el ki está deficiente, vamos a tener esta situación donde, bueno, vamos a encontrar una escalada a nivel de yang, donde vamos a tener justamente una elevación de yang real y estas cefaleas van a ser de tipo agudas. Son diferentes a las cefaleas que en algunos casos empiezan en la parte más occipital y terminan después trepando, empiezan a trepar y se instalan en la parte alta. Por eso, importante preguntar el dolor de cabeza, cómo empieza, o si empieza y termina en la misma zona, o hacia dónde se traslada, porque eso nos va a dar información también desde dónde se origina. Porque muchas cefaleas empiezan en la zona occipital, nos está hablando ya de una cuestión de lo que es el canal de vejiga, la parte renal, y eventualmente pueden ascender e instalarse en la parte más alta. Entonces, son diagnósticos en el sentido diferentes. Si uno trabaja sobre las cefaleas laterales, ambos laterales, o solo un lado, o en las sienes precisamente, eso lo va a relacionar siempre con elevación de yang de hígado. ¿Por qué? Porque está involucrado por su área, por su zona, el meridiano vesícula biliar. Acuérdense que el meridiano vesícula biliar tiene una serie de volteretas que atraviesan toda la zona lateral de la cabeza. Y cuando hay una afección en ese lado, uno ya sabe como sintomatología, como signo mayor, que se trata de vesícula biliar barra hígado, ¿no? Entonces, eso puede estar emparentado a un ascenso de yang de hígado, puede estar emparentado a un fuego de hígado y eventualmente puede también tener que ver con viento de hígado, ¿no? Igualmente aclaremos que en el caso de viento, estas cefaleas van a ser un poco móviles. Pueden aparecer en la parte alta, se pueden trasladar en la parte más de la frente, más a nivel de lo que es el occipital inclusive, menos, pero más en los laterales. Eso nos está hablando ya de un viento, ¿no? Interno que está ahí molestando. Pero importante saber que son cefaleas por plenitud, por exceso, y van a ser intensas, y básicamente intensas, pungentes, van a ser molestas bastante, inclusive van a generar, eh, como ya sabemos, dentro de todo lo que es la sintomatología, dolores retrooculares, dolores a nivel de la vista, puede haber inclusive fotofobia, bueno, toda la sintomatología propia
de una plenitud a nivel de la energía hepática. Eh, Bien, detrás de los ojos, cuando hablamos detrás de los ojos, hablamos siempre de una deficiencia de sangre, y que eso va a provocar en estos casos, o va a ser producida, mejor dicho, por un ascenso de Yang, ¿no? Justamente porque no hay Yin, no hay una energía contrapuesta que pueda anclar esta energía más volátil. Entonces, en ese caso, el vacío va a generar dolores sordos, dolores más tenues, sordos, pero permanentes. Y en muchos otros casos va a generar también elevación de yang, que va a ser de tipo más, va a ser también agudo, ¿no? Justamente tiene que ver básicamente con la insuficiencia de sangre, yo diría también barra yin, ¿no? Que se puede dar también en los dos casos. Esas cefaleas son sordas y son de aparición repentina, ¿sí? Y se relacionan un poco con lo que dijimos antes, con exceso de trabajo, con mala alimentación y sobre todo con estrés emocional. La frente, bueno, la frente es el área elegida o la área, digamos, que uno va a identificar con todo lo que es estómago. Entonces, la va a relacionar básicamente con el tema del estómago, con temas a nivel alimenticio, en la dinámica de la dieta, por ejemplo, pero no va a hablar básicamente de una deficiencia a nivel de estómago, ¿no? Una deficiencia a nivel del ki de estómago, que puede generar calor, un vacío a nivel del estómago, puede haber humedad, flema, puede haber un agente patógeno maltratado, como el viento también. Eso termina generando una afección a nivel del estómago, producto de una injerencia negativa de la madera. Para el caso, importante tener en cuenta que esta zona, esta área de la cabeza, está relacionada con todo lo que es el TR medio, específicamente el estómago. Y después al final vamos a hablar de la parte posterior de la cabeza, que es un dolor muy común que encontramos, que a veces padecemos también, que tiene que ver con un tema a nivel renal, ¿no? En general son dolores que nos van a poner un contexto de cronicidad, nos van a hablar de una cronicidad. Es todo el meridiano vejiga que está afectado, por eso lo relacionamos con el tema del riñón. En muchos casos, como vimos anteriormente, tiene que ver con una invasión externa de frío, de viento frío. En este caso son cefaleas repentinas, agudas, que aparecen instantáneamente. Y a veces también se puede asociar con calor, humedad a nivel de la vejiga, que también va a ser un dolor agudo, pero tiene otro tipo de sintomatología, ¿sí? En el caso de los vientos, tenemos en cuenta que si hay rigidez, si hay contracturas, si hay dolor cervical, a nivel escapular inclusive también, nos habla de un viento maltratado, que puede estar combinado inclusive con un fuego también de hígado, que hace todo un combo y donde, bueno, uno no sabe dónde empieza uno y empieza el otro, pero termina afectando toda la zona más alta, ¿no? Pensemos que la zona más alta es la zona donde la energía más volátil va a ascender rápidamente, va a quemar los líquidos literalmente y va a secar y va justamente a endurecer todas las zonas musculares, generando tensión. Esa tensión genera mayor tensión emocional, donde genera mayor dolor de cabeza, como una bola imparable, ¿sí? Y que uno lo naturaliza por el ritmo de vida que tiene, por lo cotidiano, y sigue conviviendo con eso y no puede parar, ¿no? Y lo va naturalizando y los umbrales van ascendiendo cada vez más y uno lo va, como no, dejando de percibir, ¿sí? Bueno, en toda la cabeza un poco lo que estaba comentando. Al principio eso se debe básicamente a una insuficiencia de yin renal o un vacío de esencia también. Pensemos que la esencia nutre al cerebro y cuando la esencia es deficiente, esta esencia no puede llevar al cerebro, deja de nutrirla y aparece justamente como evidencia el dolor de cabeza en toda la cabeza. Esa es una característica justamente que uno tiene que por lo menos empezar a apuntar cuando hay dolor en toda la cabeza, pensar en el riñón, en el sentido de un vacío crónico, ¿no? Que puede estar dado por una cuestión constitucional, puede estar dado por una falta de nutrición o una mala nutrición, y siempre van a dar sensación de vacío a nivel de la cabeza, ¿no? Un vacío que justamente no puede ser llenado y eso básicamente tiene que ver con esta condición. Esta sensación de vacío puede generar también algunas
otras sensaciones como sentir tirante la cabeza, ¿no? Sentir como tensión interna también. Eh, pero es importante tener en cuenta que a veces, un poco lo que les comentaba recién anteriormente, que a veces una cefalea de este tipo puede también traer aparejada una segunda tipología de cefalea, ¿no? Como en general pasa. A veces las cefaleas en la parte alta de la cabeza que se generan por insuficiencia, por ejemplo, de sangre, de hígado, que van a generar justamente una elevación de ion de hígado, se ubican en la parte más alta, son cefaleas sordas, y esas cefaleas sordas, una las va a relacionar después a nivel de la sien, ¿no? Con sensación más pulsátil. Entonces vamos a tener como dos condiciones, cefaleas en muchos casos que van a tener diferentes áreas al mismo tiempo van a estar presentes en diferentes áreas. Una cefalea que puede ser la parte más alta, ¿no? Que es propia de una insuficiencia de sangre, yo la detecto porque es sorda, ¿no? Es aguda pero sorda, y otra cefalea que es más pulsátil a nivel de las sienes, que me está dando también el otro aspecto de esta condición de insuficiencia de sangre que genera una escalada en el IAN, y esa escalada de IAN se manifiesta a nivel de las sienes, de la vesícula biliar, ¿sí? Independientemente de lo que también, la otra cara de esta condición, que es justamente la falta de sangre de hígado que genera esta cefalea sorda a nivel de la parte más alta de la cabeza. Son como dos situaciones que pueden convivir perfectamente, pero que tienen una misma raíz. Por eso el interrogatorio, poder sacar información de los dolores de cabeza, la tipología, la ubicación, la condición, las condiciones por las cuales se desarrolla, es importante y nosotros nos da mucha información para poder justamente hacer un contexto más preciso. Vamos un poco al tipo de dolor de cabeza. Un poco esto ya lo hablamos, pero un poco como para puntualizar un poquito más acá. Básicamente los dolores de cabeza pueden ser de cuatro tipos, si uno quiere simplificar, ¿no? Cefaleas sordas, que nos va a hablar básicamente de una deficiencia de sangre, o de yin, o de riñón, tanto de yin como o de yin de riñón, o de sangre yin de hígado. Eh, Otras que generan pesadez. La pesadez se asocia básicamente a la presencia de humedad, a la presencia de flema, que esto va a obstruir a la cabeza, va a impedir que justamente que digan claro ascienda y tener justamente esta sensación de mejores pensamientos, de mejor concentración, de poca rapidez mental. Inclusive toda la humedad y la flema genera todo esto, confusión, es como si tuviera uno la cabeza envuelta en algo que lo comprime, ¿no? Porque es obstructiva justamente, la flema es obstructiva. La del tipo pulsátil es básicamente la que aparece generalmente con una invasión de viento frío, por ejemplo, o cuando tenemos una elevación importante combinada con fuego de hígado, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Las pulsátiles nos va a hablar siempre de excesos, a diferencia de las sordas o las de tipo vacío, que nos va a hablar de insuficiencia, ¿sí? Eso básicamente son un poco las tipologías como para tener en cuenta, donde yo rápidamente puedo, en un análisis, por ejemplo, de 8 reglas, puedo rápidamente detectar y poder caracterizar de qué estamos hablando.